Para eso, ustedes tienen que irse a los artículos generales y a los particulares. Entonces, ¿qué tipo de proceso tenemos normalmente? Si son juzgados civiles, tenemos los procesos ordinarios y los procesos sumarísimos. Los ejecutivos o las ejecuciones, los ejecutivos en los juzgados y las ejecuciones de sentencia. Después hay una serie de normas de la ley vinculadas con los procesos especiales, como los alimentos, desalojos, consignaciones, medidas cautelares, expropiaciones, retrocesión, familia, tercerías, amparos, etc. En definitiva, todo está previsto en la ley. ¿Me escuchan bien? Sí. Todo está previsto en la ley, con lo cual lo que es ineludible es su lectura. No se puede trabajar con las pautas que yo les dé acá o adivinando. Hay que leerla la ley, ver qué tipo de proceso regula y establecer en qué tipo de proceso vamos a regular o no. El segundo punto a evaluar es en qué carácter viene el abogado. Y yo en esto siempre les insisto mucho, porque no es lo mismo ser patrocinante que ser apoderado o venir en causa propia. Son tres situaciones que la misma ley regula y que se regulan de un modo distinto. En general, la gran mayoría de la jurisprudencia entiende que cuando el abogado actúa como representante de la parte, o sea, con poder, se le otorga participación al abogado en esta parte y lo hace en representación de tal persona que es quien le ha dado el poder. Cuando el abogado viene conjuntamente con la parte, firma el escrito y no tiene poder, está actuando como patrocinante. Eso tiene otro tipo de regulación. Y cuando viene por su propio derecho, en una causa propia, en general la mayoría de la jurisprudencia entiende que actúa como representante, digamos, de doble carácter, porque se está patrocinando a sí mismo y se está representando a sí mismo. Entonces, esto es importante porque según sea una situación o la otra, tiene un 40% más del porcentaje que corresponde al patrocinante. Hasta acá me entienden. Es muy importante establecer eso. Muchas veces se ve que por error o porque los decretos son muy cortos y dicen téngase por presentado por parte del carácter invocado y no dice nada del decreto, al final viene como gestor, no ratifica la gestión. Entonces ustedes conocen que la figura del gestor es una figura provisoria en la que un abogado actúa por tiempo determinado según el tipo de proceso. Hay un plazo en el laboral y un plazo distinto en el civil. Pero de cualquier modo, vencido ese plazo, el abogado tiene que continuar, ya sea como patrocinante o como apoderado. El gestor en sí mismo no tiene un modo de regulación distinto de los honorarios. Ya establecido el tipo de proceso y en qué carácter viene el abogado, si estamos por regular después de la sentencia definitiva, tenemos que establecer si es ganador o perdedor, porque eso también modifica los porcentajes de la regulación. Aclarados esos puntos, vamos a ver las etapas de los distintos procesos. Cada proceso se divide en 2 o 3 etapas según lo dice la ley. Esto no es que lo podemos inventar. Específicamente la ley dice
tal proceso tiene dos etapas, tal proceso tiene tantas etapas, tal proceso tiene tantas etapas. Entonces esto lo tienen que ustedes tener claro. Y acá la ley regula la actuación sucesiva, o sea, que los abogados se suceden, primero viene uno, después viene el otro, a veces actúa en todo el proceso el mismo abogado, a veces actúa en una etapa y en una parte de otra. Todas estas situaciones implican distintas regulaciones de horario. Entonces no se regula igual a un abogado que actuó desde que inició la demanda hasta que cesó, hasta que se dictó la sentencia firme, que a un abogado que actuó en la primera etapa o en parte de la segunda. Bueno, estos son las actuaciones completas o las sucesivas porque vienen distintos abogados. Hay otro modo de participar en el proceso que es con actuación conjunta, que pueden ser 2 o 3 abogados que vienen conjuntamente por una misma parte o que vienen y pueden venir conjuntamente por una misma parte en distintas situaciones, uno ser el apoderado y el otro patrocinante. También ese aspecto de la actuación del profesional hay que tenerlo en cuenta, aunque en esos casos la regulación de honorarios se hace en forma conjunta y en proporción de ley, salvo que el abogado venga y diga, por favor, separe mi actuación de la del otro porque quiero tener una regulación separada. Otra situación que se plantea en relación a los abogados es que puede tratarse el proceso de un proceso con partes múltiples, o sea que hay un actor y 2 demandadas, que hay un actor, un demandado y un tercero. En ese caso hay una norma específica que es el artículo 11 y que tiene grandes complicaciones que muchas veces se eluden y se regula como si fueran todos 2 partes. Por ejemplo, las 2 demandadas le regulan a cada una como si hubiera sido una, lo cual viola esta norma, ¿no? Porque establece un tope más. Después se les va a ir aclarando lo que les estoy diciendo, pero me interesa que tengan claro que no es sentarse a hacer la regulación. Es un trabajo en el que hay que analizar el proceso, el carácter en que viene el abogado, si ha ganado, si ha perdido. Respecto de la base económica, cuando el proceso tiene base económica, es el monto de la sentencia. En todos, absolutamente todos los casos en que el proceso tiene un monto. Si la sentencia hace lugar a la demanda, es el monto de la demanda más los intereses. Si la sentencia desestima la demanda, es el monto por el que se desestima la demanda, o sea, el monto demandado puro sin intereses. Esta es una diferencia que yo ya se puedo explicar después, porque es bastante sustancial. Y se han generado muchos problemas. Siempre es la sentencia, ¿no? Ya sea una sentencia homologatoria, que ya no vamos a desarrollar, o una sentencia de condena. Siempre es la sentencia la base económica. Si prospera la demanda, es el monto demandado, el monto de la condena, en realidad pues puede ser menos que el demandado, más, o sea, el monto de la condena más los intereses. Y si lo pierde, es solamente el monto de la demanda. Se han planteado situaciones en las que la demanda se promovió 10 años antes, por 100.000 pesos. Y el abogado viene y pide regulación de honorario, y le tiramos la doctrina de la Corte que dice es sin intereses. Es bastante injusto porque le vamos a regular sobre una base que no tiene ninguna vigencia, ¿verdad? Porque hace 10 años el monto de la demanda queda desactualizado. Entonces el criterio es aplicable a los honorarios
cualquier cosa que no me entiendan, tengo que manejar. Y recién vienen los porcentajes que se aplican para regular sobre la base económica. Ustedes saben que el artículo 7 prevé los porcentajes máximos y mínimos. Esos porcentajes máximos y mínimos dan a los jueces o a quienes estén regulando un margen de bastante discrecionalidad, digamos. Si ustedes regulan los honorarios dentro de ese margen, es muy difícil que se los revoquen, porque en definitiva podrá decir la Cámara, bueno, sí, me parece muy poco porque la labor profesional es mayor, pero en principio, mientras esté dentro de ese margen de máximo y mínimo, la sentencia no es arbitraria, podrá ser injusta, pero no es arbitraria. Es importante no salirse de los márgenes máximos y mínimos. Como les decía, de lo que estamos hablando acá es de los procesos en que tienen base económica. Luego tenemos los procesos que no tienen base económica. Y eso es lo que ha traído algunas dificultades. En los procesos que no tienen base económica, la ley establece que hay que regular los honorarios conforme las pautas del artículo 6, que es el trabajo, la extensión, la maravilla, el resultado, una cantidad de cosas, pero es demasiado abierto, digamos, no es una pauta que permita una cierta uniformidad. Pero además de eso, la ley garantiza un mínimo en esos casos. O sea, y ahora vamos a trabajar sobre los mínimos. La situación de los mínimos se plantea desde dos puntos de vista. Hay un mínimo garantizado por la ley, tanto para los que tienen base económica como para los que no tienen base económica. ¿Me entienden? Si ustedes tienen un proceso por 1.000 pesos y le aplican el máximo que regula, que prevé la ley, que sería, en este caso, un 20 más un 40%, y no les da el mínimo que está establecido por la ley, hay que regular el mínimo. No hay forma de que porque tenga base económica lo perjudiquemos al abogado. Si hay un mínimo garantizado por la ley, es tanto para los procesos que tienen base económica como para los que no tienen. Entonces, la ley prevé los mínimos en esos artículos que yo les he puesto arriba. El 8, el 30 para los divorcios, el 33 para los incidentes, el 36 para los amparos, habeas corpus, y el 58 para la actuación extrajudicial. 8, 30, 36 y 58. Esos mínimos están absolutamente desactualizados, estaban absolutamente desactualizados, por lo cual la Corte saca una acordada que nosotros mismos hemos repartido para que la tengan en cuenta, en la que se establece un mecanismo que se mantiene siempre actual del mínimo. Pero se plantea un problema porque esa acordada solo regula la situación de lote, no regula la situación de los restantes artículos. Le voy a pedir a alguno que tenga ganas que lea el artículo 8. A ver si escuchamos otra voz y yo me dejaré. Mínimo. En ningún caso los honorarios de los abogados serán fijados en sumas inferiores a 300 pesos argentinos en los procesos de conocimiento,
200 pesos argentinos en los procesos de ejecución y 150 pesos argentinos en los procesos voluntarios. Cuando se tratare de procesos correccionales, los honorarios mínimos serán de 300 pesos argentinos y en los demás procesos penales de 600 pesos argentinos. Bueno, lo importante de esta norma no es el monto, que está totalmente desactualizado, sino es que establece que tanto en los procesos de conocimiento como en los procesos de ejecución, voluntarios, correccionales y penales, hay un mínimo garantizado. O sea, que el abogado viene e inicia cualquiera de estos tipos de procesos y tiene un mínimo garantizado por la ley. Ese mínimo está establecido en la acordada, que también les dimos, que si alguien la puede leer, a la parte pertinente, que es el artículo 3. Sin perjuicio del sistema porcentual establecido con carácter general en la Ley 3956, determínase, de conformidad con el artículo 8 de dicha norma, que en ningún caso los honorarios de los abogados serán fijados en sumas inferiores al equivalente a 10 JUS en los procesos de conocimiento, al equivalente a 5 JUS en los procesos de ejecución y en los procesos voluntarios. Cuando se trate de procesos correccionales, los honorarios mínimos serán de una suma equivalente a 10 JUS y en los demás procesos penales de 20 JUS. Cuando el monto de la demanda en los procesos ejecutivos no supere la suma equivalente a 5 JUS, el honorario mínimo será del 60% del monto demandado. Bueno, ahora vamos a trabajar sobre este articulito para despedazarlo, ¿no? Porque es muy importante. Dice, sin perjuicio del sistema porcentual establecido con carácter general en la ley. ¿Cuál es el sistema porcentual establecido con carácter general? Ustedes pónganle al lado, que es el artículo 7, que dice: los honorarios de los abogados por su actividad durante la tramitación del asunto o proceso en primera instancia, cuando se tratare de sumas de dinero o bienes susceptibles de apreciación pecuniaria, serán fijados entre el 11% y el 20% del monto del proceso. Los honorarios de los abogados de la parte vencida serán fijados entre el 7 y el 17% del monto del proceso. Entonces, como les decía recién, para ver primero, antes de regular, ¿cuándo se hace esto? Cuando el juicio es de un monto muy bajo. Primero les aclaro que un ius de esto de lo que estamos hablando, en este momento ha sido fijado en 270,46, según me avisan si no vienen. Sí, la página está publicada. Entonces, esto es lo que está fijado para, entonces calculemos, para que anotemos ya mismo, para tener hoy una equivalencia. Primero tenemos procesos de conocimiento, 10 IUS. O sea que ahí ustedes tienen un mínimo de 2.740 pesos con 46 y ningún honorario, a mi juicio, puede bajar de ese monto en los procesos de conocimiento, ya sean sumarios, sean sumarísimos, ordinarios, procesos de conocimiento. Ahora, o sea que ese es el mínimo. Si ustedes tienen un proceso de conocimiento con una base económica, o sea, la sentencia manda a pagar 2.000 pesos, la sentencia manda a pagar 2.000 pesos, es absolutamente lógico que ustedes tengan que aplicar el mínimo, porque ningún porcentaje del máximo del mínimo que acabo de leer les va a alcanzar para cubrir el mínimo. E insisto, si no aplican el mínimo, lo dejan en desventaja al abogado que trabajó en este proceso.
procesos de ejecución es la mitad, o sea, 5 y 1. Eso siempre y cuando el monto del juicio ejecutivo, o sea, el monto que se viene a ejecutar, no supere los 5 yuts. Porque cuando es de 5 yuts más chiquito, o sea que vienen a ejecutar 50 pesos, el mínimo es el 60% de esos 50 pesos. Si vienen a ejecutar 1000 pesos, por ejemplo, hay miles de ejecuciones de por 1000 pesos. Entonces el mínimo es el 60% de los 1000 pesos. Lo van siguiendo, ¿no es cierto? Entonces el mínimo no se aplica simplemente a los procesos que no tienen monto. También se aplica cuando el monto base económica con el máximo de los porcentajes establecidos por el artículo 7, no alcanza al mínimo. Igual en los procesos voluntarios. Cuando se trata de los procesos correccionales o penales, el mínimo es en los correccionales 10 yuts y en los demás procesos penales 20 yuts. O sea que tenemos 270.46 por 20 igual 5.409,2 pesos es el mínimo que se puede regular que se debe regular en los procesos penales. Ahora, esto es el principio. ¿Qué pasa si el abogado actuó? Ustedes saben que los procesos penales están divididos en 2 etapas, los laborales en 3, algunos civiles, los ordinarios en 3, los civiles en 2, etc. La ley no dice qué pasa con las etapas. Entonces, la acordada. Con lo cual se entiende que este mínimo es para el proceso completo. Después habrá que irlo dividiendo según las etapas. Y según esto que yo les dije, si el abogado actuó en el proceso completo, tendrá los 5.000 pesos. Si actuó en la primera etapa, tendrá la mitad. Si actuó en la segunda, esto es claro, ¿no? Y el otro abogado tendrá la otra mitad. No lo dice, pero es lógico. Ahora en el caso de aplicar los mínimos, por ejemplo, cuando es apoderado, ¿cierto? Aplicando la jornada, también se aumenta el 40%, ¿no? Es un mínimo, tanto para el abogado patrocinante como para el apoderado. Es un mínimo. Lo que no implica que siempre van a aplicar el mínimo, por ahí es una causa complejísima que no tiene monto, o sea, el mínimo en los penales es 5.000, pero ya veo que es una causa complejísima, se puede aumentar sin ningún inconveniente, ¿no? Sin ningún inconveniente. Lo que no se puede es bajar. Lo de los procesos ejecutivos lo han entendido perfectamente, ¿no es cierto? Porque está específicamente puesto para los casos de juicios ejecutivos muy chiquitos que si le aplicáramos el mínimo general de los procesos de ejecución se vería 5 yuts. Con lo cual viene a ejecutar 1.000 pesos y se lleva de honorarios 1.700, 1.000 y pico. Es el injusto. Entonces, para resolver esas situaciones en los que los montos de los procesos ejecutivos son muy chicos, la Corte estableció el 60% sobre el monto. Sí. Los procesos ordinarios, si la base es menor al mínimo, no importa, se aplica el mínimo, digamos, que los honorarios sean mayores a la demanda por diferente. Vamos a ver ejemplo, para que vean.
nosotros tenemos una sentencia en un proceso ordinario que condena a pagar, usted quiere aplicar el mínimo. Sí. O sea que la base sea menor al mínimo. Claro, que condena a pagar, supóngase, 3.000 pesos. Yo no me acuerdo cómo era la historia de los intereses, porque cuando la Corte ha dicho que ustedes saben que hay una pauta de inapelabilidad por el monto. Y la Corte tiene dicho que es el monto al momento de la sentencia, una historia así. Esto sería aplicable analógicamente. Entonces, como ustedes ya van a regular cuando está la planilla firme, los 3.000 va a ser el capital más que interés. Si usted le aplica el máximo para el ganador, supóngase, tiene 3.000 pesos, vamos a hacer de cuenta que le estamos regulando al ganador, que es apoderado. Entonces le tenemos que regular el máximo, que léalo en el artículo, es el 20%, que con más el 40% que establece el artículo 9 por su carácter de representante, se hace un 28%. Entonces usted los 3.000, y suponemos también que actuó en en las 3 etapas, digamos. Entonces usted le aplica el 28%. Wow, no es porcentaje. Acá. Entonces tiene 840 pesos. Inmediatamente se va a los procesos de conocimiento y se encuentra con que tiene 10 IUs. Entonces 840 es menos del mínimo. ¿Me entiendes? Sí. Entonces le tiene que regular el mínimo. Pero yo decía en el caso de que en vez de ser 3.000, supongamos sea de 1.500, o sea que sea menos, la demanda con interés sea menos que el mínimo del honorario. No sé si me Es entiende. lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Es el mismo caso, digamos, porque el mínimo, supóngase, usted me da justo el ejemplo, porque los honorarios máximos, el máximo nos está dando 840 en este caso. Imagínense con un monto menor. Entonces, en ese caso hay que regular el mínimo, incluso al abogado ganador, un poquito más del mínimo, porque el mínimo hay que darle al perdedor. No es fácil. No sé qué le van a decir sus jueces. Nosotros, me río porque yo esta mañana quería traerles algunos ejemplos de la Cámara y todas tienen incidencias. Una vez más, aumente el aire porque no sé, estoy allá. Sí, debe estar bajito. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Está fantástico esto de la acordada, porque soluciona la situación de que antes se regulaba cualquier cosa. Entonces, en un mismo juicio que caía en distintos juzgados, en uno regulaba 200 pesos, en otro 1.000. Una pauta que les doy como opinión de algunos jueces, que no es de todos, pero me parece a mí que es la más ajustada. Como yo les he dicho que esta acordada no prevé las otras situaciones de mínimos, por ejemplo, vamos a verlas. Vamos a ver el 33. Tenemos el 30 primero. En los divorcios por presentación conjunta de los cónyuges, los honorarios mínimos serán de 300 pesos. Acá, en la acordada, no establece ninguna pauta para regular en el divorcio por presentación conjunta. Igualmente, no establece nada en relación a los incidentes.
la idea. Si ustedes se fijan en el artículo 8, los 300 pesos argentinos que prevé este 30 como mínimo corresponde en el artículo 8 a, por ejemplo, los procesos de conocimiento o los procesos profesionales. Entonces, a mi criterio, y esto no lo van a sacar de la ley, en el caso del divorcio de presentación conjunta hay que regular un mínimo equivalente al del proceso de conocimiento, porque la ley establece un monto equivalente entre el artículo 8 y el artículo 30. En este caso serían 10 días para el proceso de conocimiento. Lo mismo pasa, a mi criterio, con los amparos. Están previstos en el 36. Y habeas corpus o cualquier otro proceso de estos que están previstos. Ustedes se van a la equivalencia del artículo 8, que como es el artículo 8 es el que actualiza la acordada, siempre se van a tener que ir al artículo 8 para buscar la equivalencia de lo que no esté previsto en la acordada. Y a partir de esa equivalencia le ponen 5 yus, 10 yus, etc. Ya hablando de los incidentes, establece que los incidentes serán del artículo 33. En los incidentes, el honorario se regulará entre el 10 y el 20% de lo que correspondiera al proceso principal, atendiendo la vinculación inmediata e inmediata que pudieran tener con la solución definitiva del proceso principal, no pudiendo el honorario ser inferior a 50 pesos. Si nosotros consideramos aplicar esta equivalencia que yo les digo con el artículo, no es posible, porque si dice que es entre el 10, para regular un incidente ustedes dicen, bueno, el honorario principal es 1.000 pesos, al que ganó el incidente le doy el 20 y al que perdió le doy el 10. Pero bueno, acá hay un mínimo en el artículo 33. Y como la acordada no la establece, y si ustedes sacan el porcentaje mínimo sobre el proceso de conocimiento, les va a dar menos, les va a dar 30. No les va a alcanzar al mínimo. ¿Me entienden? Entonces, a mi criterio, en los incidentes hay que establecer un mínimo que represente estos 50 pesos argentinos, en equivalencia a los 50 pesos argentinos. No me entienden. ¿Cuál sería? Porque mira, un amparo regula el mínimo 2.700. Tiene sentencia definitiva y presentan un recurso. Es un incidente, tenemos que regular 270 pesos. Un recurso de reposición, por ejemplo. Sí, o un recurso extraordinario que presentan con la sentencia definitiva. Y 270 pesos, Claro. no lo puedo tampoco regular como el expediente principal. Busquemos la equivalencia, porque esto es una cosa que se debe trabajar. Por ejemplo, en el artículo 8,
los 50 pesos mínimos del artículo 33 equivalen, son 6 veces menos que los 300. ¿No es cierto? Entonces, si tenemos 2.700 con 46 de mínimo, lo dividimos en 6, nos va a dar 450 pesos. Eso es una forma de hacerlo, no está regulado, y tenemos que ver de acuerdo que lo regule, pero mientras tanto tenemos que hacer una solución lógica. Y para mí, esa es una solución lógica. Que sería, porque si aplicamos el 10%, es muy poquito. En cambio, 450 pesos es un equivalente al mínimo que le garantiza el artículo 33. Entonces, buscar la equivalencia entre una cuestión y la otra. Yo quisiera que me pregunten todo lo que se me dé la gana, que no sé si me están siguiendo los que no saben. Yo sé que los que saben más o menos me están siguiendo, pero los que no saben, Yo dije que hagamos todas fracciones. Entonces está, ese de ahí. Pero yo también opino que el mínimo, el contencioso, un amparo por mora no es lo mismo. Entonces también tiene que haber una tabla. lo que pasa es que la ley no distingue los amparos, los distintos amparos, digamos. Hasta un amparo no es lo mismo que un amparo por mora. Claro, dice amparo, no está regulado, porque además la ley de amparo por mora es posterior a la ley de acceso, no está regulado. Yo no entiendo por qué habría que disminuir, Por el trabajo, un amparo. pero hay un mínimo garantizado. Yo sé que la Corte disminuye, y acá yo tengo un mínimo establece la Corte, el amparo por mora sobre 2.000 y el otro 2.700. Claro, 2.000 está menos de 2.700, 2.500 menos de 2.700. Claro. A mí me No se parece, planteó nada. a mí me parece que la labor profesional, leanlo al 6, para fijar el monto del honorario, se tendrá en cuenta las siguientes pautas sin perjuicio de otras que se adecuaren mejor a las circunstancias particulares de los asuntos o procesos. El monto del asunto o proceso, si fuera susceptible de apreciación pecuniaria, o sea, hay que tener en cuenta el monto del asunto, la naturaleza y complejidad del asunto o proceso, el resultado que se hubiera obtenido, el mérito de la labor profesional apreciada por la calidad de eficiencia y extensión, la actuación profesional respecto a la aplicación del principio de severidad, la trascendencia jurídica, moral y económica, etc. Todas estas pautas son para valorar el trabajo y aumentarle el mínimo. Si nosotros vamos a regular sobre porcentajes, el mínimo para el perdedor es el 7% y el mínimo para el ganador es el 11%. Ese es un mínimo que le garantiza la ley, aunque haya trabajado horrible. Imagínense que es para el perdedor, con lo cual pudo no haber hecho nada más que presentar la demanda, ofrecer una prueba y perdió, obviamente. Pero si trabajó en todo el proceso, tiene garantizado un 7% del monto de la ley. Con ese razonamiento, todas estas pautas del 6, si además ha sido rápido, si además ha producido mucho, si además es novedoso, se va subiendo el porcentaje hasta llegar al máximo. Esto es en los porcentajes. Pasemos a los mínimos. El mínimo garantizado es para el peor de los amparos,
para el amparito que trae una hojita. Si el amparo es más complejo, tiene pruebas, tiene novedosísimo, le va a servir a toda la población y se va subiendo. Pero yo no creo razonable bajar del mínimo. No creo razonable, porque uno cuando regula tiene que fundar. Y para fundar tiene que decir, no tengo otra pauta que el mínimo legal. Pero, ¿qué explicación podemos dar para bajar el mínimo? Lo podemos dar para subirlo. Este amparo es más complejo, tiene un trabajo, una elaboración novedosa, la jurisprudencia es contradictoria, etc. Ya quiero que sean las 9. No, pregúntenme cualquier duda y cuéntenme quién regula honorarios para ver más o menos. Yo les veo la cara, yo ya sé quiénes regulan los honorarios y quiénes no, pero me interesa que los que no regulan tengan un elemento para irse de acá con alguna idea. Vamos a trabajar sobre el 11, que es complejo. Lo leamos. En los casos de litis consorcio activo o pasivo, o sea que actúan varias personas por una misma parte, en las que actúen diferentes profesionales al servicio de cualquiera de las partes, supónganse, son dos actores con dos abogados distintos, dos demandados con dos abogados distintos. Incluso en nuestra Cámara, por lo menos, hemos hecho extensivo este artículo no solamente a la situación de los consorcios, sino también a los casos de litis consorcio activo, pasivo y mixto, facultativo o necesario, originario o sucesivo, intervención voluntaria u obligada de terceros. O sea que siempre que haya más de dos partes, no importa que sean codemandados o terceros que por situación voluntaria o traídos al proceso, en todos esos casos nosotros hemos decidido aplicar, seguimos una jurisprudencia obviamente, aplicar el artículo 11, que dice que esto también tiene 500 interpretaciones. Que se aplican las pautas del artículo 6. En definitiva, la labor desarrollada, la celeridad, el resultado, todo. Pero establece un tope máximo, que es un 40% de los honorarios que corresponden por aplicación del artículo 7, primera parte. Entonces, si nosotros vemos que el artículo 7, primera parte, dice que los honorarios se regulan entre un 11 y un 20, la pauta para establecer los honorarios de cuando hay varios abogados que representan a distintas partes es aplicar un 40% más sobre el 11 y un 40% más sobre el 20. Eso nos da un margen
de máximo del artículo 11. Entonces nosotros hasta acá tenemos artículo 7, artículo 7, primera parte. Establece un mínimo de 11 y un máximo del 20. A eso manda a aplicar, se debe aplicar un 40% más. Este 40% más es distinto del 40% más del artículo 9. El artículo 9 es un 40% más al abogado que trabaja como apoderado. Entonces, ustedes, al abogado que trabaja como patrocinante y ganó el juicio, le van a regular un porcentaje que sea entre un 11 y un 20. Si además actuó como abogado, como apoderado, le van a aplicar un 40% más. Eso es una historia. La historia que estamos viendo ahora, porque ese es el artículo 9, este es el artículo 7, primera parte para el ganador, segunda parte para el perdedor. Pero como ahora estamos hablando del 11, para establecer el máximo y el mínimo, al 11 le aplicamos un 40% más. Aplíquenle. ¿Tienen calculadora? Yo sé que 28 más el otro no. ¿Cómo? No. Al porcentaje. Porque con eso vamos a establecer un porcentaje máximo del artículo 11. Es un 15,4. Los honorarios, para regular los honorarios, cuando hay un tercero, que es un caso bastante más fácil, o dos demandados, para regularle a esos demandados que ganaron el juicio, supónganse, yo le fijaría el 28, porque si son dos, hay que dividirlos en dos. Entonces, ¿qué decimos? Que sobre 28 se divide en dos y a cada uno se le regula el 14%. A cada uno. Es distinto cuando viene un solo demandado, que se puede regular el 28. Pero cuando vienen dos demandados, la ley establece un tope, que en este caso sería del 14%. Después le agregan el 40% si es apoderado. Pero el tope es un 14%, porque dice que sobre esta pauta del artículo 7 se aplica un 40% al 11 o al 20 y se divide la cantidad de abogados que hay. Supónganse que son 10 abogados y hay que dividir ese 28 en 10. Le tocará, no necesariamente ustedes les tienen que dar a todos iguales, le pueden dar a uno más y a otro menos, según la labor, si conocen que sea un tercero, que viene con esto de donde no volvió más, se le dará un poco más o menos. Pero no se olviden que esto establece otro máximo, otro tope máximo que no es el mismo máximo del artículo 7. ¿Me estás entendiendo? Más o menos. Bastante menos. Vamos a regular entonces. Quien quiera regular honorario necesariamente tiene que saber todo esto, porque yo sé, por ejemplo, porque converso con las personas que regulan honorarios en algunos juzgados, que normalmente
los honorarios de la sentencia definitiva los regula el secretario o el juez, y los honorarios de los incidentes pueden delegarlos a algunos empleados. En otros casos los regula siempre un empleado. Pero es ineludible que ustedes sepan cómo regular en el principal, porque los incidentes son un porcentaje. Las ejecuciones son un porcentaje de los otros honorarios. Entonces, si ustedes no saben regular el honorario del principal, no van a poder regular por los incidentes. Me interesa también decirles que los honorarios, que hay un tipo de regulación, que son los honorarios provisorios. Estos honorarios provisorios es para que pueda plantear otro incidente. Ustedes aquí en el código dice que no pueden plantear otro incidente si no pagan los honorarios del incidente anterior. Normalmente lo piden a estos provisorios en este caso. Esta situación la regula el artículo 20. Vamos a hacer otro curso de esto que haya leído, estudiado la ley. Cuando el honorario debiera regularse si tuviera dictado sentencia sobrevenido de nada, se considera a modo de proceso la mitad de las sumas reclamadas o reconversión por el agente de la sentencia. En caso de diferencia antes de que ¿Cuál era el provisorio? Bueno, entonces, para regular el honorario provisorio, la recomendación